Los misioneros fueron los que marcaron y defendieron nuestras fronteras. Ellos marcaron porque ellos iban entrando y poblando, haciendo pueblos. Y hasta donde llegaron los misioneros es Venezuela. Aquella vida por las rancherías y por los caseríos, en rancha, al aire, al sol, a la lluvia, todo, pasando hambre, fueron aquellos primeros misioneros. Y era de todo, era de 3 en 1, era enfermera, atendía en la enfermería, iba a la ranchería de la catequesis, cocinaba. O sea, el misionero es para eso. El misionero no es para estar solamente en una oficina, sino para estar al servicio de la gente, de los guaraos. O soberbo Orinoco, como lhe chamou o escritor francês Júlio Verne, é um dos rios mais importantes da América do Sul, que nasce e corre principalmente pela Venezuela, e é o terceiro mais caudaloso do mundo. Desagua no Atlântico, no estado Delta Amacuro, sendo Tucupita a cidade mais povoada. É o segundo estado menos habitado da Venezuela, o que é fácil de entender, pois os seus mais de 40 mil quilómetros quadrados são quase só água e floresta. Orinoco, que significa tecido de águas, referindo-se ao delta do Orinoco, uma complexa rede aquática de centenas de canais e dezenas de embocaduras que se cruzam como um labirinto. Os primeiros habitantes foram e são os Warao, que atualmente são cerca de 5 mil, muitos dos quais trocaram os canais, o seu habitat original, pela cidade. Os missionários capuchinhos chegaram no início do século XX, estabelecendo o primeiro centro missionário com a missão Caroni, em Araguamujo, em 1925, impulsionados pelo governo que os via como o único meio para garantir as suas fronteiras num território até então inóspito e remoto. Em 1954, a missão Tucupita separou-se formalmente de Caroni, que até então era um enorme território que incluía a Gran Sabana, o Delta Amacuro y parte do estado Bolívar. Mi vocación es ser fraile. Vine aquí y me mandaron, ¿usted se encarga del colegio o qué? Hasta donde yo aguanté, estuve trabajando. Después pedí que me mandaran hacia los indígenas y comencé a trabajar con los indígenas. Cuando yo llegué, ya el primer día, agarré un cuaderno y comencé a preguntar cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, porque siempre había alguno que sabía algo de castellano. Y lo anotaba. Bueno, yo me dije una frase que yo aprenda al día, que sea cortica, y la repito, y la repito, y la repito, y aprendo una frase. Al terminar el año son 350 frases. Al terminar el año yo estaba hablando guarao. Un guarao elemental, pero me entendía con la gente. Esto era un dormitorio de niñas. Yo llegué muy contenta. Yo llegué sola en un barquito y venía cantando y decía, señor, al indígena que manejaba esa lanchita. Cuando llegamos, dice, hermana, siga cantando. Y así, de 15 horas. Y llegamos aquí a las 12 de la noche. Cuando yo estaba en Navasanuca solo, y inclusive yo tenía que atender la zona de Araguaimbujo, porque en aquel tiempo no había otro padre, otro sacerdote. Bueno, hubo una peste de sarampión en el delta. El país de los ciegos, el tuerto del lago, el rey. Cogí algunos libros de medicina que tenía y comencé, y teníamos, gracias a Dios, medicina bastante de un programa de ayuda de los americanos, que lo manejaba Cáritas. Y tenía bastante medicina y buena medicina. Bueno, y comencé todos los días, estuve unos cuantos meses, que lo que hacía yo por la mañana era una
zonas de indígenas a atender a los enfermos y por la tarde a otra. Quando os missionários capuchinhos fundavam uma missão, a primeira coisa que faziam era abrir uma escola como base para o desenvolvimento espiritual e humano, um dispensário e algumas iniciativas para promover a agricultura ou qualquer outro trabalho que pudesse permitir a subsistência dos indígenas, protegendo assim a sua cultura, idiosincrasia e língua. Dakobo, 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 hirauka baikuya naruai dakobo, hirauka baikuya. Serviço. Esta é a palavra que melhor descreve o trabalho destes missionários. Enquanto o padre Damián e o padre Júlio dedicaram a sua vida a ajudar esta aldeia a desenvolver-se, preservando a sua dignidade, cultura e tradições e a adaptar-se às novas formas de vida, também as religiosas capuchinhas, como a irmã Isabel Lopes, representam a mãe de família, prática e eficaz, que todos os dias procura ajudar os Huarao, uma das comunidades mais marginalizadas de toda a Venezuela, em todas as suas necessidades. Esta señora han venido Canalete. ¿Motor, Maraisa? ¿Motor? Canalete. Dale. Salió a las 3 de la madrugada para llegar aquí. Para llegar aquí con esto y que yo diga, no puedo comprártelo porque no tengo plata. Me muero. Me da un remordimiento que me quedo sin nada y se lo doy. ¿Oye? Se lo doy. Aquí ha venido gente que hermana Najoro guida, hambre, nojera, hambre. Y yo ir a la despensa y tener un espagueti solo, uno. Y se lo he dado. Digo, tenga, Dios proveerá. Y en la tarde vino la embarcación nuestra, que venía de Tucupita, y me baja el muchacho una paca de pasta, de macarrones. Y le digo, oye, ¿pero quién me manda eso? Porque yo no he comprado. ¿Quién me lo manda? Y dice, pues te lo puso en la courier alguien, no sé quién fue. ¿Qué tal? Yo la vida lo que tenía y luego me dieron 20 a mí. Y eso según el Evangelio, porque el que da recibe. San Francisco de Guayo, fundado como centro missionário pelos padres capuchinhos em 1942, recebeu as irmãs terciárias capuchinhas em 1951. Está situado no município António Dias, no estado Delta Amacuro, e tem a segunda maior população indígena a nível nacional, o povo indígena Huarao, que representa 7% da população da Venezuela. No entanto, atualmente, ainda são necessárias 5 a 7 horas de viagem de Curiana, nome que dão aos barcos. Tal como as outras comunidades do Delta, os Huarao aqui também vivem em palafitas, ligadas por pontes feitas com tábuas de madeira. Como reconhecimento do excelente trabalho realizado pelas irmãs nas últimas décadas, o pequeno hospital rural, embora estatal, recebeu o nome de Irmã Isabel Lopes. Ainda assim, a escassez de medicamentos e recursos médicos é enorme e muitos pacientes ainda morrem como resultado da pobreza e da negligência. A mortalidade infantil no município António Dias é uma tragédia que ainda piorou com a última crise. A falta de recursos materiais é um desafio enorme, assim como a falta de recursos humanos. Há um único sacerdote diocesano para todo o vicariato apostólico do Tucupita. O número de religiosos capuchinhos e irmãs terciárias que iniciaram a missão diminuiu muito nos últimos anos e outras congregações religiosas vieram ajudar e assumir a missão pastoral e social da Igreja. Por exemplo, os missionários da Consolata,
responsáveis pela região de Araguamujo, no Baixo Delta. Eles são os responsáveis por cerca de 80 comunidades. Mas devido a problemas de transporte e recursos humanos limitados, não podem visitar todas as comunidades. Se empezó visitando las comunidades, la celebración de la palabra o en algunas ya la misa. Se buscó en estas comunidades algunas personas que podían ser así como catequistas, como gente de pastoral, de gente de fe, así lo llamamos. Y ellos empezamos a darle una formación. Cuando están empezando el camino, lo visitamos más frecuentemente. Cada 15 días o cada semana, depende mucho de las comunidades y de la cercanía de las comunidades. Y a otras comunidades, cuando ya tienen un camino hecho, como ahora esta comunidad de Cuberuna, España, Bonoina, Araguabisi, Winiquina, que ya tienen catequistas, ellos se reúnen cada semana con sus propios agentes pastorales para el rosario, para la lectura de la palabra de Dios. Es un encuentro sencillo, pero es un encuentro que pueden ayudan a crear la unión de la comunidad. Todo domingo a las 7:30 minutos yo entro en esta escuela ahí explicar la palabra como yo enseñé ahorita. Por ejemplo, yo hablo, Dios hizo la tierra, Dios hizo los árboles, Dios lo hizo los pájaros, los aves, Dios lo hizo los animales y Dios le hizo todo río, los peces. Por eso mismo Dios, nosotros decimos, Dios es nuestro creador de todas las cosas. Além da enorme negligência por parte das autoridades governamentais e da falta de recursos humanos da Igreja para chegar a uma população espalhada pelos canais, existe outro grande desafio para o vicariato: a assistência aos Uarau que migraram para Tucupita, a capital. Esta migração é acompanhada quase sempre pela perda da própria cultura. Os Uarau querem ser como os crioulos e assim perdem a sua própria identidade. Os motivos são a falta de assistência médica, de liceus e oportunidades de estudar, bem como de encontrar trabalho. Além disso, o aumento dos custos de transporte provocado pela crise dos últimos 10 anos forçou muitas famílias a tomar a decisão de se mudarem com os filhos. Em Tucupita, existem mais de 40 comunidades, formadas por concentrações e grupos de indígenas provenientes dos canais, principalmente do município António Dias, mas também de Pedernales. Em Tucupita, existem mais de 40 comunidades formadas por concentrações e grupos de indígenas provenientes dos canais, principalmente do município António Dias, mas também de Pedernales. Con el cierre de los internados de los capuchinos, tenían que buscar otra manera de vivir aquí, de seguir estudiando. Entonces todos se mudaron a Tucupita. Viene casi toda la familia, obviamente, para acompañar a sus hijos estudiando. Y se establecen en distintos lugares. Crecí con las capuchinas. Mi primera etapa de estudio, pues, que es del 1er a 6º grado, que estuve allí en un internado de las monjitas. Y luego las misioneras de acción parroquial, que es otra congregación religiosa, ellos me estuvieron ayudando hasta que me graduara de bachiller. La mayoría sí vivían en Los Caños. Es muy difícil tener una residencia estudiantil, alquilar una habitación. Entonces la mayoría de los que están aquí es por eso, porque tienen a sus hijos estudiando. Ahora tenemos también un desafío grande, es que la pérdida de cultura.
en el contacto con el mundo criollo, pierden su cultura. El gran problema de la mayoría es la vivienda, porque como se pueden ver, por ejemplo, en el puerto de Volcán, viven en barracas por allá. Hay uno que viven más de 20 años, pero en el mismo barraca por allá, que no tiene techo, no tiene nada, son casas hechas de plástico y todo eso, entonces es un gran problema también. El otro es que vienen para buscar mejores condiciones de vida, pero no encuentran trabajo tampoco, porque la mayoría no son profesionales, no han estudiado, no tienen una carrera como tal, entonces se quedan aquí trabajando como asistentes domésticas, especialmente las mujeres que trabajan en las casas familiares. Y uno puede ver muchas personas también, especialmente las mujeres y niños, pidiendo limosna en las calles. Y obviamente también hay otros problemas de droga, de alcoholismo, de prostitución entre los jóvenes. Eso sí son los problemas ahora que están viviendo los guaraos aquí en la ciudad. Estamos un poco golpeados, ¿no? Hablando claro, un poco golpeados. Estamos algo así como que nosotros los guaraos no tenemos ningún derecho, pero vemos que la población de los hermanos consulares que está con nosotros es como una defensa, estamos con ellos, un aliado bastante, bueno, nos ayuda a superar. Lo que es el trabajo de labor social, a mí me encanta hacerlo, pues yo lo hago con todo el gusto. Y más cuando están misioneros que no pertenecen a este país, que está dando todo por nosotros, pues más que todo en el sector indígena, porque esta es una comunidad netamente indígena. Mi sueño aquí con la pastoral indígena es tener una iglesia con rostro indígena, con rostro guarao, porque todavía la iglesia es muy occidental, muy criolla, como se dice aquí, construyendo de donde llevaron los misioneros capuchinos, el trabajo de ellos, pues seguir adelante también, para que tengamos esta iglesia con rostro indígena. Es una experiencia muy linda. La gente siempre me pregunta, ¿de dónde eres? A veces piensan que soy de Trinidad, porque estamos cerca de Trinidad. Como hay muchos negros, entonces siempre piensan que soy trinitario. Normalmente les digo, sí, soy trinitario porque bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces trinitario, pero del Kenia. La gente siempre se sorprende cómo vivo aquí, cómo llegué. Como misionero de la Consolata, bueno, uno puede ir en cualquier missão. O grande desafio para o trabalho pastoral de evangelização do vicariato é, sem dúvida, a falta de recursos materiais e humanos num lugar como este, tão abandonado pelo homem, mas não por Deus. O grande desafio do trabalho pastoral continua a ser a pastoral indígena, para integrar, revitalizar e promover a cultura dos Warao. É uma luta contra o tempo, para que eles próprios sejam os protagonistas da sua história, do seu desenvolvimento, de uma educação humana e religiosa. Os capuchinhos, a quem o vicariato continua a ser confiado, vão abrindo as portas a outras congregações. Cada uma tem o seu próprio carisma, mas a missão é a mesma: o serviço e a entrega generosa e alegre dos missionários aos seus irmãos Warao, movidos pelo amor de Deus. Cuando uno llega,
parece que va a hacer todo. Como tiene uno mucho entusiasmo y después se da cuenta que la cosa más importante, uno está aquí por el Señor y el Señor nos ha enviado aquí para acompañar a este pueblo, hacerlo conocer a Él. Esta es la cosa más importante. Y no podemos hacer muchas cosas. Es una gota en estos muchos ríos. Hay momentos en que uno se cansa. Hay momentos en que uno se desilusiona, pero es instantáneo. Eso no dura mucho. Por todo el ambiente, cuando yo tenía como 40 años, llegó un momento que dije, ¿merece la pena seguir aquí o no? Y mirando las cosas, dije, me quedo. A pesar de que veía laburar difícil el ambiente y todo, me quedo. Y yo siempre lo he dicho, si volvieran a hacer sería capuchina y sería misionera. Y como yo llegué cantando a la misión. Isabel sigue cantando. La mujer que era la. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer?